Bueno, hola. Ay, estoy grabando por primera vez. Estoy tratando de hacer este video para que sea más práctico para que lo muestren a los chicos. Bueno, clase virtual que tuvimos ayer, no alcanzó el tiempo con quinto B por un problema técnico, yo me quedé sin sonido y demás. Reinicié la compu y volvió a funcionar, esperemos que así sea. Y acá, bueno, estuvimos trabajando con un juego donde teníamos que eh, decidir qué cálculos sí daban el número de la tarjeta y cuáles no, y por qué. Y estuvimos analizando un montón de cosas, ¿sí? Que tratando de ver lo que sí se puede hacer en la división y multiplicación y lo que no se puede hacer. Cuándo estoy multiplicando y cuándo no. Por ejemplo, en la primera tarjeta encontrábamos que ahí al sumarse era 2 por 12 más 10, ahí el 10 está sumando, entonces no está repitiéndolo una cantidad de veces, sino que se está agregando 10 de cantidad, y estamos viendo distintas cosas. Esto nos lleva a hablar un poquito sobre algunas cositas. Y recordamos que nosotros ya sabemos esto, pero capaz lo teníamos más ahí perdido en la cabeza, pero estas cosas ya las tenemos que saber. En la multiplicación de estas tres posibilidades se tienen que saber, estudiar y tratar de comprender. Y si hay dudas, me preguntan. La primera es la más común, ¿sí? Como dice acá, puedo cambiar el orden de los factores, el resultado será el mismo. Eso es lo que manejamos primero, que es el claro ejemplo de 2 por 5 es lo mismo decir 5 por 2. Pero a veces solo nos quedamos en dos factores de la multiplicación, cuando hay dos factores, que eran los factores. Eso también hay que recordarlo, los factores son los números que se multiplican entre sí y el producto es el resultado de la multiplicación. Vocabulario que hay que manejar. Y en el ejemplo que yo puse, elegí tres factores, para que no sea el típico ejemplo y darnos cuenta de que aunque haya 3, 4, 5, 10 o la cantidad de factores que haya, el orden de todos esos factores se puede cambiar. Yo puse el ejemplo, 2 por 3 por 5 es igual a 5 por 3 y por 2. Es lo mismo. El punto 2 dice, descomponer, desarmar los factores, que son los números que se multiplican, en una multiplicación y agruparlos de la forma que quiera. Como yo sé que los puedo agrupar de la forma que quiero, porque ya lo vimos en el punto anterior. Entonces, parto de 6 por 8. Si no me acuerdo, esto es porque son números chicos, pero si acá tuviese números más grandes, capaz me sería más práctico. 6 por 8, supónganse que es un número grande que yo no sé cuánto es de 6 por 8 de memoria. Entonces digo, ¿cómo lo puedo multiplicar? Entonces yo sé que 6 lo puedo hacer por 3 por 2. Y sigo en la primera flechita. Yo sé que 3 por 2 es igual, sería el 6. Y después por 8. Ahí tengo el primer ejemplo, ¿sí? Es decir, 3 por 2 por 8 es lo mismo que decir 6 por 8. El 6, ¿cómo está? Desarmado en una multiplicación. Yo sé que 3 por 2 da 6. Entonces, en vez de pensar en un 6, que me es más difícil, pienso y multiplico 3 por 2 por 8. Y después lo puedo cambiar el orden. Puedo hacer 8 por 2 y después por 3. Y después tenemos 3 por 2 por 4 y por 2. ¿Qué pasó acá? Desarmamos ambos factores de la multiplicación. A los 2, al 6 y al 8. 3 por 2, bien, vamos a cambiar de color. Todo lo que se refiere al verde, al 8 lo voy a poner en verde. 3 por 2 es 6, entonces lo voy a poner de amarillo. Esto se refiere al amarillo. Y 4 por 2 yo sé que es 8, entonces lo voy a pintar de verde porque reemplaza el 8. Esto es otra cosa que yo puedo hacer en la multiplicación, ¿sí? Podemos desarmar uno o dos de los factores, o todos los factores en otras multiplicaciones. En ningún momento sumé, resté, siempre estoy multiplicando. Y la tercera es también desarmar los factores, pero es uno de los dos. No voy a poder desarmar los dos, uno. ¿Y cómo lo voy a desarmar? No con otra multiplicación, lo voy a desarmar con una suma o con una resta. Entonces, luego de hacer desarmar esa descomposición y en una suma o en una resta, yo tengo que multiplicar a cada uno de esos números que elegí para desarmar ese otro número, ese factor,
lo tengo que multiplicar por el otro factor. Suena medio complicado. Vamos al ejemplo. Partimos de 3 por 12. ¿Sí? Tenemos por un lado el 3, que le vamos a poner color verde, y por otro lado amarillo, que es el 12. De este ejemplo yo elegí desarmar al 12. ¿Y cómo lo desarmo al 12? Con una suma, por ejemplo. Y digo que, por ejemplo, 10 más 2. Entonces, como 10 más 2 es 12, acá lo tengo presentado en el ejemplo. Acá yo ya tengo la suma. En el medio estoy sumando, no me tengo que olvidar de eso. ¿Sí? Y el 3 está igual. El 3, no sé si vieron, pero está igual. No lo cambié, no lo puedo cambiar. Tiene que quedar igual. Uno de los dos factores, en este caso 3, queda igual. Y el otro lo desarmé en este caso en una suma. 12. 12 más, lo hice en 10 más 2. ¿Qué ocurre? Luego a cada número por el que lo desarmé, de la suma en que lo desarmé, a cada parte de la suma lo multipliqué por el otro factor. ¿Ven que al 10 lo multipliqué por 3 y al 2 también? Bueno, eso es porque tiene que ser así, ¿sí? Es parte de este sistema, de esto que podemos hacer. Yo sé que 3 por 12 es 36, entonces esto me tiene que dar lo mismo. 3 por 10 yo sé que es 30. Y después, 3 por 2 yo sé que es 6. Después lo sumo, no me tengo que olvidar que lo tengo que sumar, esperen que no se me pone otro color. Lo sumo y me va a dar también 36. Es lo mismo que cualquiera de las dos cosas. ¿Entendió? ¿Se entendió? Cualquier cosa me pregunta. Bien. Esto es lo que podemos hacer en la multiplicación. Entonces podemos desarmar los números, cambiar el orden de los números, perdón, vuelvo a empezar. Podemos cambiar el orden de los números y seguir con la multiplicación. Podemos descomponer los factores de la multiplicación y después agruparlos de la forma que yo quiero. Y cuando los descompongo es por una multiplicación, ¿sí? En todo momento estoy multiplicando. Y el tercero, meto la suma o la resta. Lo que yo hago es desarmar a uno de los factores de la multiplicación en una suma o resta. En este caso elegí una suma, 10 más 2. Puede ser una resta. Yo sé que, por ejemplo, tengo que llegar a 12. Ay, me puse un cartelito. Yo tengo que llegar a 12. Y puedo decir 18 menos 6. Entonces yo sé que 18 menos 6 es 12. Entonces, lo vamos a escribir acá. Yo sé que puedo hacer, por ejemplo, 2 por 18. Perdón, por 12. Entonces, yo el 12 lo elijo desarmar. Y yo sé que, entonces, lo voy a desarmar con una resta. Y voy a decir que 18 menos 6. Entonces, a cada uno de estos números, de esta resta, lo tengo que multiplicar por 2. Entonces voy a hacer así. Lo voy a multiplicar. Tienen que ser nuestro cursor. No lo voy a hacer tan lejos, no es necesario. Y 2 por 6. A ambos los tengo que multiplicar por 2, que es el otro factor que está acá. ¿Sí? Lo voy a pintar de celestito. Este lo tienen que multiplicar. No se pueden olvidar de eso. No. Se dice cualquier cosa. Bueno. Bien. Bueno. Lo multiplicamos por 2 y acá también por 2. ¿Ok? Bueno. Ahora sí, esperen que se me había ido. Estas cosas. Ahí está. Bien. Ese 2 que está pintado de celeste en 2 por 12 están ambos en lados de la, o sea, en ambos, los multiplico por ambos números de la recta. 18 menos 6 es 12, por eso elegí 18 menos 6. Elegí cualquier resta que dé 12. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a hacer la cuenta de 2, esperen que tengo que llegar hasta ahí. Ahí más o menos. Entonces,
Bien, tengo que hacer 2 por 18 es 36. Y ustedes dicen, bueno, pero me repasé seguramente, porque yo sé que 2 por, eh, por 12 es 24. Y acá ya es 36. Bueno, pero es una resta. No me tengo que olvidar eso, que yo ahora le voy a restar algo. Y yo sé que 2 por 6, ¿cuánto es? 12. Entonces, ¿cuánto es 36 menos 12? 24. Y me da igual, ¿sí? Entonces, ojo que si yo elegí una resta para desarmar, después tengo que volver a restar. No puedo mezclar suma con resta porque